Bienvenido a Vistazo al Pasado, el espacio donde revivimos los momentos más impactantes de la historia. Hoy nos embarcaremos en uno de los episodios más recordados y estudiados del siglo XX, el hundimiento del RMS Titanic. A comienzos del siglo XX, el mundo atravesaba una época de avances vertiginosos. El progreso tecnológico parecía imparable y la fe en la ingeniería humana estaba en su punto más alto. En medio de esta confianza surgió un proyecto destinado a convertirse en símbolo de modernidad, lujo y poder industrial, el Titanic. Construido por la compañía White Star Line en los astilleros de Harland & Wolff, en Belfast fue concebido como el buque de pasajeros más grande y lujoso jamás visto. Medía 269 metros de eslora, con 9 cubiertas, y podía transportar a más de 2.200 personas. Su diseño incluía un sistema de compartimentos estancos que, según sus creadores, lo hacían prácticamente insumergible. Cada rincón del Titanic fue pensado para impresionar. Los camarotes de primera clase rivalizaban con las suites de los mejores hoteles. Los salones estaban decorados con paneles de madera tallada, alfombras gruesas y lámparas de cristal. Contaba con un gimnasio, una piscina cubierta, baños turcos, bibliotecas y comedores que ofrecían menús de varias páginas. Los pasajeros de segunda clase disfrutaban de comodidades superiores a las de la primera clase en otros barcos. Y la tercera clase, destinada a inmigrantes que buscaban una nueva vida en América, tenía instalaciones limpias, camas individuales y acceso a zonas comunes. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton con destino a Nueva York, haciendo escala en Cherburgo, Francia y Queenstown, Irlanda. A bordo viajaban desde millonarios y empresarios hasta familias enteras de origen humilde que llevaban todas sus esperanzas en ese viaje. El ambiente variaba según la cubierta. En primera clase se respiraba una mezcla de seguridad y ostentación. En tercera clase, ilusión y expectativa por lo que les aguardaba al otro lado del Atlántico. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo. El mar permanecía en calma y las rutinas a bordo seguían el ritmo propio de un transatlántico de lujo. Los pasajeros paseaban por cubierta, asistían a cenas formales, jugaban en salones y participaban en conversaciones sobre política, negocios o el futuro que les esperaba. En las cubiertas inferiores, las familias disfrutaban de la oportunidad de viajar con un nivel de comodidad desconocido para muchos. Pero el Atlántico Norte en abril presentaba un riesgo constante: los icebergs. El Titanic recibió varias advertencias de hielo a través del telégrafo inalámbrico el 14 de abril, algunas de ellas detallando la presencia de grandes bloques en su ruta. Aún así, el barco continuó navegando a alta velocidad, una práctica común en ese tipo de travesías para mantener el horario previsto. La noche de aquel domingo era excepcionalmente tranquila. El mar estaba tan sereno que apenas se formaban olas, lo que dificultaba detectar obstáculos en la oscuridad. A las 23:40, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee, en el puesto de observación, divisaron una masa oscura delante del barco. Sonó la campana de alarma y Fleet utilizó el teléfono para dar el aviso al puente. Iceberg justo al frente. El primer oficial, William Murdoch, ordenó virar bruscamente y detener las máquinas. El casco logró esquivar el golpe frontal, pero el costado de estribor rozó el hielo. Bajo la línea de flotación, varias planchas de acero se deformaron y se abrieron grietas a lo largo de más de 90 metros. El impacto no fue tan violento como cabría imaginar. En las cubiertas superiores, muchos apenas sintieron un temblor. Algunos pasajeros continuaron sus actividades, ajenos a la magnitud del daño. Sin embargo, en las zonas bajas del barco, el agua comenzó a entrar con rapidez. Los compartimentos estancos, que se suponía podían mantener el barco a flote incluso si se inundaban varios, no fueron suficientes. El diseño no contemplaba que el agua pudiera rebasar sus mamparos de manera escalonada. En la sala de control y entre los ingenieros, la evaluación fue inmediata y desoladora. Con 5 compartimentos ya comprometidos, el destino del Titanic estaba sellado. El diseño insumergible había encontrado su límite y el barco estaba condenado a hundirse. A bordo, la vida seguía casi con normalidad en algunas zonas, pero el reloj ya había empezado a correr. En los minutos posteriores al impacto, la tripulación comenzó a evaluar la situación con creciente preocupación. En el interior del barco, los ingenieros y oficiales confirmaron lo que ya temían. El Titanic había sufrido daños letales. El agua entraba con fuerza en la proa y, a pesar de los compartimentos estancos, el diseño no podía impedir que se inundara progresivamente cada sección. El destino del buque estaba decidido. La cuestión era cuánto tiempo quedaba antes de que se hundiera por completo. El capitán Edward Smith recibió el informe del constructor Thomas Andrews, quien viajaba a bordo para supervisar el viaje inaugural. Andrews, tras revisar los daños, estimó que el Titanic permanecería a flote solo unas 2 horas y media.
No había forma de evitar el desastre. Smith ordenó preparar los botes salvavidas y transmitir señales de socorro mediante el telégrafo inalámbrico Marconi. El Titanic llevaba 20 botes, con capacidad para poco más de 1000 personas, menos de la mitad de los ocupantes. Las normas de la época exigían esa cantidad según el tonelaje del barco, pero no contemplaban que un transatlántico de su tamaño pudiera hundirse. Esta carencia marcaría la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de pasajeros. En cubierta, la orden de abandonar el barco se dio con calma al principio. La noche era gélida y oscura. La temperatura del agua rondaba los 2 grados. Muchos pasajeros de primera clase recibieron la noticia con incredulidad. Resultaba difícil aceptar que un barco de ese tamaño, considerado insumergible, estuviera en peligro real. En tercera clase, la comunicación fue más lenta y confusa. La barrera del idioma y las restricciones de acceso complicaron que las familias comprendieran la urgencia de la situación. A las 00:20 del 15 de abril comenzó el embarque en los botes. El oficial Murdoch supervisó el lado de estribor, mientras que el segundo oficial Charles Lightoller hizo lo propio en babor. Se aplicó la norma mujeres y niños primero, pero la interpretación varió. Lightoller la entendió de manera estricta, permitiendo embarcar solo mujeres y niños, mientras Murdoch aceptaba también a hombres si no había más personas disponibles en ese momento. La falta de entrenamiento en evacuaciones se hizo evidente. Muchos botes fueron lanzados al mar con menos de la mitad de su capacidad. El bote número 7, por ejemplo, zarpó con solo 28 personas a bordo, cuando podía llevar a 65. Algunos pasajeros se resistían a subir, creyendo que era más seguro permanecer en el barco iluminado que descender a un bote pequeño en plena noche. En la sala de radio, los operadores Jack Phillips y Harold Bright enviaban mensajes desesperados en código Morse, pidiendo ayuda, indicando la posición y la gravedad de la situación. El barco más cercano, el Californian, no respondió a tiempo, posiblemente porque su operador había apagado el equipo para descansar. El RMS Carpathia sí recibió el mensaje y puso rumbo al Titanic, pero se encontraba a más de 3 horas de distancia. Mientras el agua avanzaba, el ángulo de inclinación del barco comenzó a hacerse perceptible. Los pasajeros que permanecían en las cubiertas inferiores notaban que desplazarse era más difícil. Los salones de primera clase, aún iluminados, empezaban a vaciarse. La orquesta, dirigida por Wallace Hartley, se colocó en la cubierta de botes y tocó piezas para intentar mantener la calma entre los presentes. La música, suave pero persistente, se convirtió en uno de los recuerdos más icónicos de la tragedia. En los pasillos y escaleras, el contraste entre el orden de algunos sectores y el caos de otros era evidente. Familias separadas, personas buscando a sus seres queridos y tripulantes intentando mantener el control en medio de la creciente desesperación. La tripulación de tercera clase luchaba por guiar a sus pasajeros a las cubiertas superiores, en ocasiones enfrentándose a puertas cerradas que retrasaban su llegada a los botes. El frío era implacable. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia para quienes terminaran en el agua. En cubierta, el vapor que salía de las chimeneas se mezclaba con el aire helado, mientras el nivel del mar alcanzaba ya las letras del nombre Titanic en la proa. En las primeras horas del desastre, el enorme transatlántico todavía parecía estable a los ojos de quienes no veían las cubiertas más bajas. Sin embargo, bajo la superficie, el mar reclamaba cada vez más espacio, acercando el final de la travesía que había comenzado con tanto orgullo y confianza. El agua seguía avanzando con fuerza y el Titanic poco a poco se inclinaba hacia proa. En cubierta, los botes salvavidas restantes se llenaban con dificultad. La orquesta, aún tocando, ofrecía una extraña calma entre el caos. Para algunos pasajeros, la música era un consuelo. Para otros, un último acompañamiento antes del final. El frío era tan intenso que la respiración se volvía dolorosa y los dedos apenas respondían. A la 1:30 de la madrugada, buena parte de los botes ya había sido botada al mar. Muchos pasajeros permanecían en la cubierta, conscientes de que no quedaba espacio para todos. La tripulación intentaba mantener el orden, pero el temor a morir en las aguas heladas crecía a cada minuto. En tercera clase, grupos enteros aún intentaban llegar a la parte superior del barco, mientras el agua invadía pasillos y camarotes. A las 2:00, el ángulo de inclinación aumentó bruscamente. El mar alcanzaba la base de la segunda chimenea, y el estruendo del agua inundando las cubiertas inferiores se mezclaba con los gritos y el ruido metálico de objetos cayendo. Las luces del Titanic parpadearon varias veces hasta apagarse por completo. Durante unos instantes, la inmensidad del Atlántico quedó en absoluta oscuridad. Pocos minutos después, la energía volvió débilmente gracias a los generadores de emergencia. El capitán Edward Smith fue visto por última vez en el puente, dirigiendo sus esfuerzos a salvar a cuantos pudiera.
Thomas Andrews, el diseñador del buque, ayudaba a los pasajeros a encontrar chalecos salvavidas, negándose a abandonar la nave. A las 2:18 la inclinación se volvió casi insoportable. Testigos relataron cómo la popa se elevó por encima del agua, dejando ver las hélices. En ese momento el casco no resistió la presión y se partió en dos entre la tercera y cuarta chimenea. La sección de proa se hundió rápidamente, mientras la popa, aún flotando, cayó de nuevo sobre el agua para luego volver a elevarse y desaparecer en un ángulo casi vertical. Finalmente, a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se perdió bajo la superficie del Atlántico. En el mar, los sobrevivientes en los botes podían escuchar los gritos de quienes luchaban en el agua helada. La temperatura, de apenas 2 grados, provocaba la muerte por hipotermia en cuestión de minutos. Algunos intentaron regresar para rescatar a más personas, pero temían que el bote se hundiera por el peso. Solo un puñado de náufragos fue recogido con vida. A las 4:00, las luces del RMS Carpathia aparecieron en el horizonte. El barco había navegado a toda velocidad para responder a la llamada de auxilio y comenzó a recoger a los supervivientes dispersos en botes y balsas. En total, 706 personas fueron rescatadas. Más de 1.500 perdieron la vida esa noche. La tragedia provocó conmoción mundial. En los días y semanas siguientes, periódicos de todo el planeta publicaron listas de pasajeros, relatos de testigos y reconstrucciones de lo sucedido. Las investigaciones posteriores revelaron fallos graves en la normativa marítima, la insuficiente cantidad de botes salvavidas, la falta de simulacros y la ausencia de una vigilancia constante en las rutas de hielo. Como consecuencia, se implementaron nuevas regulaciones internacionales que obligaban a llevar botes para todos los pasajeros, mantener el radio encendido las 24 horas y mejorar los sistemas de vigilancia. El hundimiento del Titanic se convirtió en un símbolo. Para algunos, representó la arrogancia de creer que la tecnología podía superar cualquier obstáculo. Para otros, fue una lección de humildad ante la fuerza implacable de la naturaleza. Más de un siglo después, sigue siendo un recordatorio de que incluso las mayores obras humanas son vulnerables. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las noches más trágicas de la historia marítima. Si quieres seguir explorando grandes episodios que marcaron el rumbo del mundo, suscríbete a Vistazo al Pasado. Cada historia es una oportunidad para entender de dónde venimos y lo que aún podemos aprender.